Bueno, entonces demostramos que ese conjunto A no tiene supremo en Q. Entonces lo que muestra este ejemplo es que los campos ordenados que dejan hoyos no van a cumplir, que cualquier conjunto acotado superiormente, en ellos tenga supremo en el campo. Entonces lo que aprendimos aquí es que de manera intuitiva lo que sucede es que podría ser que tengamos un subconjunto y tomamos uno de esos huecos justamente para definir ese subconjunto en un campo, de manera que ese huequito sea el supremo en ese campo, de manera que no va a tener supremo en ese campo, como hemos aprendido con el ejemplo de Q. Ok, entonces esto va a servir para caracterizar a los números reales. Entonces, antes de poner el axioma del supremo, vamos a poner una definición, que sería la definición 6, y lo que nos va a decir es que un campo ordenado F es completo si, solo si, todo subconjunto no vacío del campo F superiormente acotado tiene una cota superior mínima en F. Entonces, todo subconjunto no vacío de F. Entonces, puede ser que tengamos un campo ordenado, el que sea así como en este caso Q, y lo que tendríamos que ver para demostrar que es completo es que todo subconjunto no vacío de ese campo sea superiormente acotado. Bueno, todo subconjunto no vacío de ese campo que sea superiormente acotado tenga una cota superior mínima en F. O en otras palabras, F es completo si solo si tiene la propiedad de las cotas superiores mínimas o de las cotas inferiores máximas. O en otras palabras, un campo ordenado es completo si solo si cumple con la propiedad del supremo, digamos, o con la definición 5 que dimos anteriormente. Entonces, el campo que cumple con esta condición, por lo que hemos visto del análisis del conjunto, son los números reales. Entonces, los reales cumplen esa propiedad. De hecho, pueden demostrar que este subconjunto A sí tiene supremo en los reales. Y de hecho ahí se va a cumplir que todo conjunto superiormente acotado va a tener supremo. Entonces, es la propiedad que faltaba para llenar los huecos en la recta dejados por los racionales. Entonces vamos a tener esto que es el axioma del supremo. Lo que dice es, para todo A subconjunto de R, A distinto del vacío, superiormente acotado, existe M en R, tal que M es igual al supremo de A. O en otras palabras, todo conjunto o todo subconjunto no vacío
de R superiormente acotado tiene supremo en R. Esto lo tenemos que meter como un axioma en los reales porque no lo podemos demostrar a partir de las propiedades de campo ni de orden y mucho menos de la propiedad arquimediana. Evidentemente se puede escribir algo análogo que sería el axioma del ínfimo y entonces diría que todo subconjunto no vacío de R inferiormente acotado tiene un ínfimo en R. Entonces no necesita tener las dos sino simplemente una. De manera que, como decíamos en el video anterior, por ejemplo, los racionales con todos los supremos, o sea, dado cualquier conjunto acotado superiormente de los racionales, los supremos van a caer ya sean racionales o van a caer en cosas que no son racionales. Entonces, la unión de todo eso justamente van a ser los números reales y todos esos supremos van a ser los hoyos que faltaban, digamos. Ahora, esto no quiere decir que los reales sean el único conjunto que sea completo. Hay más, pero lo que dice esto es que esos conjuntos van a ser como la recta real, en cierto sentido. Y entonces vamos a tener la siguiente definición. Un campo ordenado completo se denota como R, es decir, son los reales y sus elementos se llaman números reales. Entonces ya tenemos la propiedad que faltaba para llenar los hoyos en la recta. Esa propiedad es el axioma del supremo. Y tenemos dos formas de caracterizarlo, con la definición 5 o con el teorema 5. Ahora, regresando a lo de la tarea, tenemos, déjenme entrar otra vez aquí, y sería, ¿dónde están? Aquí, es el problema 23, que aquí viene en el examen. Es problema 23 de la tarea. Demostrar que un campo arquimediano ordenado no necesariamente es completo. Que un campo arquimediano ordenado no necesariamente es completo. Entonces, demostración. Hay que dar un contraejemplo. Entonces, nosotros ya habíamos demostrado que Q es arquimediano. ¿Dónde está? Por el problema 18. Entonces, si este viene en el examen y el problema 18 no, pueden decir, bueno, en un problema de la tarea de 2 asteriscos, ya demostramos que Q es arquimediano. Q es arquimediano por el problema 18. Y demostramos que Q es un campo ordenado. De hecho, es el campo ordenado más pequeño que contiene cualquier campo ordenado, ¿no? Ahora, del problema 28, A igual al conjunto de X en Q más tales que X cuadrado es menor que 2, no es subconjunto de Q
pero no tiene supremo en Q. Por lo tanto, no es completo. Entonces, en el examen quizás sea buena idea poner el problema 18, demuestran que es arquimediano. Si no lo pongo y está el problema 23, que es este, entonces pueden suponer que ya hicieron que Q es arquimediano, y también dar por hecho, porque eso lo hicimos en clase, que Q es ordenado. Y ahora lo que tendrían que agregar aquí no es así como yo lo puse, ¿eh? Tienen que agregar aquí la demostración del problema 18. Entonces, como ustedes la entiendan mejor, yo aquí la desglosé mucho para que se viera cuál era el número que había que agarrar, etcétera, etcétera, y demostrar que justamente no tiene supremo en Q. Entonces, esta demostración la tienen que poner aquí si el problema viene en el examen. Entonces, por lo tanto, hemos encontrado un subconjunto, porque ¿qué dice la definición? Dice, un campo ordenado F es completo si, solo si, todo subconjunto no vacío de Q, todo subconjunto, y nosotros ya encontramos un subconjunto de Q que no tiene supremo en Q. Por lo tanto, no es completo, y ya tenemos nuestro problema 23 ya bien resuelto con el problema 18 anteriormente hecho en el video anterior. Muy bien, ahora queda la duda bueno, de qué pasa con la propiedad arquimediana, si hay que agregarla o no a un campo que ya es completo, que ya cumple con el axioma del supremo. Bueno, que realmente cuando es un campo que no son los reales, es la propiedad de las cotas superiores mínimas. Y cuando estamos hablando de los números reales, ahí esa cosa se convierte en axioma. Y los números reales cumplen esta propiedad que no se puede demostrar con las anteriores, ni con ninguna consecuencia de las propiedades que se derivan de los axiomas de campo y de orden. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo les recomiendo mucho que hagan el problema que hay para entender esto, el problema 24. Aunque no se entrega, aunque no cuenta para nada, traten de hacerlo para ver si están entendiendo lo del supremo y el ínfimo. Pues, por ejemplo, si tenemos el conjunto B igual a 1/2, 2/3, etcétera, n entre n más 1, esto es un subconjunto de R. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues lo ponemos sobre la línea, sobre la recta. Tenemos aquí el 1/2, aquí está el origen, y nos vamos acercando poco a poco a 1, 2/3, 3/4, 4/5, etcétera, ¿no? Entonces, este conjunto se ve que tiene una cota superior mínima. Entonces, el supremo de B, de este conjunto B, es 1. Y ese 1 no necesariamente pertenece a B, pero sí pertenece a los reales, como tiene que ser, por lo tanto es el supremo. Entonces, ¿cómo demostramos que es el supremo? Pues para todo epsilon mayor que 0, existe un elemento en B, que es el genérico n entre n más 1, que pertenece a B, tal que m, en este caso m vale 1, entonces es m menos epsilon, es menor que el elemento que existe, que es n entre n más 1, menor o igual que m, en este caso m es 1, que es el teorema 5. De manera que menos epsilon es menor que n sobre n más 1 menos 1, que es n menos n menos 1, o sea, quedaría menos 1 entre n más 1, lo cual implica que epsilon es mayor que 1 entre n más 1, o en otras palabras, 1 entre n más 1
es menor que epsilon. Con lo cual este 1 es el supremo de B, justamente aunque no esté en B. Ahora hay un caso especial donde el supremo de un conjunto sí pertenece al conjunto, y ese caso especial es cuando el subconjunto, cuando tenemos un subconjunto de los enteros, y ese teorema lo va a demostrar Arturo. Entonces, teorema 7, si A es un subconjunto de Z, es acotado por arriba, superiormente, y obviamente es distinto del vacío, entonces el supremo de A pertenece a, bueno, Arturo quizá o ustedes, ¿no? Entonces aquí demostración, la va a hacer Arturo, y si le entregan, y si se le entregan, esto vale otro 0.1 en la calificación final. Entonces ya 0.3, 0.1, 0.1, ya hay medio punto ahí que pueden obtener para el final. Entonces, si se la hace Arturo, pues entren a clase, vean cómo la hace, háganla en limpio, entréguensela a él para que los anoten en una lista. Ya tienen ese 0.1. Digamos que le estoy regalando calificación simplemente por atender las clases, ¿no? Ok, entonces en este caso el supremo de A va a estar en A diferencia de, por ejemplo, este conjunto de aquí. Y eso va a pasar siempre que tengamos un subconjunto de los enteros. Y eso es evidente porque cualquier subconjunto de los enteros, por ejemplo, no sé, este que fuera abierto, los elementos de este conjunto solamente son 0, 1 y 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la cota superior máxima? Pues es 2. Y ese 2 obviamente es un número entero. Y si este es cerrado, o sea, si es cerrado, y incluso aquí se puede ir hasta menos infinito, ¿no? Nada más el chiste es que sea acotado por arriba. Entonces el supremo, el conjunto sería menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces el supremo de A sería 3, que otra vez vuelve a ser un entero. Entonces la cuestión es ver cómo demuestran esto. Si quieren, si no se quieren esperar a Arturo, esto está demostrado en el Sagan. Es una demostración sencilla. Entonces revísenla, o si no, Arturo lo hará mañana o el viernes, no sé. Ok, teorema 8, algo que ya mencionamos antes, es que el conjunto de números naturales no es acotado superiormente. Y tampoco Z, y tampoco R. Entonces, este ejemplo lo quiero ver porque lo que vamos a demostrar es que un campo ordenado completo automáticamente es arquimediano. Entonces ya no necesitamos demostrar que, o sea, ya no necesitamos agregar como una condición o como un axioma adicional el hecho de que sea arquimediano. Entonces, con que sea completo, eso automáticamente va a producir la propiedad arquimediana. Entonces, bueno, como n no es acotado superiormente, pues eso es evidente porque tenemos los naturales, es el 1, el 2, el 3, y es un conjunto infinito, como ya aprendimos, de hecho. Ahora, evidentemente no es acotado por arriba, pero ¿cómo hacemos la demostración formal? Bueno, de la siguiente manera. Supongamos que n es acotado, es superiormente acotado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, es superiormente acotado y n es un subconjunto de R. Eso ya lo sabemos. Entonces, por el axioma del supremo, ¿qué dice el axioma del supremo? Vamos a verlo otra vez. Dice que cualquier subconjunto no vacío de números reales superiormente acotado tiene supremo en R. Entonces tenemos un subconjunto de R
que es superiormente acotado, y los naturales evidentemente no son el conjunto vacío, al menos el 1 pertenece a n, que es el primer elemento por los axiomas de Peano. Entonces no es vacío. Entonces por el axioma del supremo, eso significa que existe m igual al supremo de n que pertenece a R, y entonces por el teorema 5, esto lo que significa es que para todo epsilon mayor que 0 existe un natural n tal que m menos epsilon es menor que n menor o igual que m. Entonces, como es para todo epsilon, vamos a tomar pues epsilon igual a 1, por ejemplo. Porque es para toda epsilon mayor que 0, esto se cumple. Entonces puedo agarrar la epsilon que yo quiera, sea un epsilon muy grande o una epsilon muy chiquita, vale para cualquier epsilon positiva. Entonces, en particular voy a tomar epsilon igual a 1. Entonces tenemos que m menos 1 es menor que n y esto es menor o igual que m. Es decir, n es mayor que m menos 1. Entonces, n más 1 es mayor que m. Y n más 1 pertenece a los naturales porque n pertenece a los naturales. Pues n está en n y n más 1 es su sucesor, que es natural por los axiomas de Peano. ¿Ok? Y esa es una contradicción porque, entonces contradicción, porque m es igual al supremo de n. Y lo que hemos encontrado es que n más 1 es menor, es mayor que m para n más 1 en los naturales. Y justamente contradice el hecho de que es supremo, porque por la definición 5 tiene que cumplir, número 1, que x es menor o igual que m para todo x en el conjunto A. En este caso, y la otra cosa que es cota superior, ¿no? Que m es menor o igual que u para toda u cota superior de A. Entonces, en este caso, A es n. A es n. Es el subconjunto de n que estamos agarrando. Y entonces lo que dice 1 es que cualquier elemento de n, entonces pues es común no llamarle x sino llamarle n, es menor o igual que m. Y aquí encontramos un m, un n, un elemento de los naturales que es mayor que m, pues esa es una contradicción porque m es el supremo de n. Entonces, por lo tanto, n no es superiormente acotado. Ok, entonces para finalizar, y va a quedar una hora que voy a dejar volando que recuperaré en algún otro momento. Bueno, creo, no sé, son 23 minutos. Vamos a demostrar que cualquier campo ordenado completo es arquimediano. Un campo ordenado completo es arquimediano. Entonces, en particular, un campo ordenado completo, pues por la definición que teníamos acá con el axioma del supremo, son los números reales. Entonces, son los reales. Entonces, los reales son arquimedianos inmediatamente. Entonces, no tengo que agregar la propiedad arquimediana, simplemente son los axiomas de campo, que son 11 con la distributividad y las cerraduras, más los 3 axiomas de orden, más el axioma del supremo,
eso es suficiente para tener todas las propiedades de los números reales, salvo varias cosas que ya hemos discutido que tienen que ver con la completez, los teoremas de incompletez de Gödel. Pero olvidándonos de eso, digamos, con eso se pueden construir los resultados del cálculo. Ok, entonces demostración va a ser un poco similar a lo que hicimos aquí, pero lo voy a repetir para no. Entonces sea X un campo ordenado completo. Y supongamos que X no es arquimediano. Entonces, ¿qué significa que no sea arquimediano? Que sea arquimediano significaba que para todo X en el campo positivo existe, no, para todo X en el campo existe N en los naturales, tal que X es menor que N. Entonces, si supongo que no es arquimediano, tengo que negar esto, es decir, existe un X en F tal que X es mayor que N para toda N en los naturales. Esta sería la negación. Entonces, un campo es arquimediano si cumple esto y un campo no es arquimediano si cumple la negación de esto, ¿no? Entonces, el para todo se niega con un existe, el existe con un para todo y esta desigualdad pues iría con la desigualdad opuesta. Para toda N en N. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, y aquí si quiere, más bien sería mayor o igual porque la negación de esta desigualdad sería mayor o igual. Es decir, bueno, la X mayor o igual a N dice que X es cota superior de N, porque es para todo N, ¿no? O sea, para todo N en los naturales. Entonces esto dice que X es cota superior de los naturales. Entonces, recordemos que N, recordar que Q es el campo ordenado más pequeño en el sentido de que siempre va a estar contenido en cualquier campo ordenado. Y vimos que ese Q tenía Z y ese Z tenía los naturales. Entonces, en nuestro caso, el campo, bueno, le llamé X aquí. Vamos a llamarle F mejor. Entonces, en este caso, esto lo que quiere decir es que N está contenido en cualquier campo completo. ¿De acuerdo? Entonces, por el axioma del supremo, o sea, tenemos un subconjunto de F que está acotado, es decir, a ver, vamos a poner. Es decir, tenemos un subconjunto de F superiormente acotado. Superiormente acotado. Porque tenemos que X es mayor o igual que N para toda N en N. Entonces, eso lo que significa es, como es completo, entonces existe, bueno, vamos a ponerlo así. O sea, tengo que ver que sea y aparte es distinto del vacío. N es distinto del vacío. Entonces siempre tengo que ver que N es distinto del vacío, que está contenido en ese campo y que tiene cota superior. Entonces si eso pasa, ahora sí puedo aplicar el hecho de que a ese subconjunto, porque lo estoy aplicando a un subconjunto de F, le puedo aplicar la propiedad de que el campo es completo. El campo es completo si
para todo subconjunto no vacío de ese campo superiormente acotado, existe el supremo. Entonces, como es completo, existe M en F, tal que M es menor o igual que X, o sea, es una cota superior, tal que M es igual al supremo de N. Y entonces, como ya vimos qué significa que M sea el supremo de N, bueno, aquí voy a repetir la demostración de que N no es acotado. Número 1, que para que N es menor o igual que M para todo N en los naturales, que es el subconjunto que estamos agarrando aquí. Y número 2, que es la menor de las cotas superiores, pero también se tiene que cumplir el teorema 5, es decir, que para todo epsilon mayor que 0, entonces no le voy a poner los números para no confundir. Entonces, esto viene de la definición y de hecho de que es el supremo de la definición 5. Y por otro lado también tiene que cumplir que para todo epsilon mayor que 0 existe n en los naturales, tal que m menos epsilon es menor que n y eso es menor o igual que m. Entonces esto es de la definición 5 y esto viene del teorema 5. Y entonces, como es para todo epsilon positivo, en particular debe de ser válido para epsilon igual a 1, que es el que voy a tomar. Entonces, lo que quiere decir esto es que m menos 1 es menor que n y es menor o igual que m. Pero entonces m es menor que n más 1. Y ese n más 1 está en n por el mismo argumento del teorema anterior. Y esto contradice el inciso 1. Contradicción con 1, pues n tiene que ser menor o igual que m para todo n en n. Y aquí encontramos un m que esté en n tal que m es menor que m. Entonces eso contradice la hipótesis. Por lo tanto, F es arquimediano. Entonces, podemos decir que de la definición, que era 7 creo, de la definición 7, los reales son un campo ordenado completo. Entonces, R automáticamente es arquimediano. Es decir, no es necesario agregar la propiedad arquimediana a los axiomas, pues la propiedad arquimediana es una consecuencia del axioma del supremo. Entonces, los reales son un conjunto completo y cumplen las relaciones de orden y de campo para la suma, la multiplicación, y aparte cumplen el axioma del supremo. Bueno, son un campo con la suma y la multiplicación, son un campo ordenado con la relación de orden y aparte son completos porque cumplen el axioma del supremo. Entonces, este es nuestro conjunto y este es el conjunto que vamos a estudiar. O que van a estudiar a partir de ahora y hasta cálculo 4 y hasta variable compleja incluso. Porque ya vimos que el R, R2, R3, incluso R infinito tienen la misma cardinalidad que el mismo R. Entonces, a final de cuentas, estudiar Rn
que es lo máximo que van a estudiar ustedes, aunque veremos sucesiones que serían los R infinitos. Este, van a ser conjuntos equivalentes a R, porque tienen la misma cardinalidad. Ahora nada más déjenme cerrar con este teorema final que nos va a servir cuando empecemos a ver sucesiones. Es el teorema 10. Por cierto, solamente faltaría construir el conjunto de Cantor, pero pues, si esto sigue así con los paros, pues lo daré el miércoles. Teorema 10. Si F es un campo ordenado, y voy a ponerlo así, que cumple la propiedad arquimediana, o sea que no necesariamente es completo, no necesariamente completo, que ya vimos que hay campos ordenados que cumplen la propiedad arquimediana y no son completos como Q. Q es el contraejemplo, pero esta propiedad que voy a poner aquí aún se cumple en Q. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, epsilon en el campo, existe n en los naturales, tal que 1 entre 2 a la n es menor que epsilon. Y de hecho, esta cosita de aquí justifica la demostración que hicimos cuando vimos que los racionales no ocupaban espacio en las rectas. ¿Se acuerdan que íbamos dando un racional, lo metíamos en un intervalo, luego poníamos otro? Entonces lo que veíamos es que la suma de longitudes la podíamos hacer tan pequeña como quisiéramos. Es decir, puse en algún momento que 1 entre n era menor que epsilon. Entonces, este teorema 10 justifica esa demostración. Ok, entonces demostración. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a hacerlo. Ok, por F cumple la propiedad arquimediana. Eso quiere decir que existe n en n, tal que n es mayor que epsilon. Para todo epsilon. Ah, no, así nada más. En el campo iba a poner. Pero eso no nos conviene, entonces F cumple la propiedad arquimediana. Eso implica que F también cumple el principio de divisibilidad infinita. Entonces, como cumple el principio de divisibilidad infinita, eso quiere decir que para todo epsilon en el campo, epsilon mayor que 0, existe n en los naturales tal que, si no se acuerdan de eso, pues chequen sus apuntes, 0 es menor que 1 sobre n menor que epsilon. Principio de divisibilidad infinita, es decir, que n es mayor que 1 entre epsilon, por un lado, esto le voy a llamar 1. Entonces, esto lo estoy haciendo porque lo vamos a ocupar también. Y de hecho ya lo ocupamos en esa demostración que les digo, donde nadie dijo, bueno, pero ¿por qué es menor que epsilon? La razón es que estábamos de hecho en un campo ordenado completo, un campo ordenado arquimediano que eran los Q. Entonces en Q esto se cumple, aunque no sea completo. Y eso demuestra ya de manera formal que los racionales no ocupan espacio en la recta, y con lo cual podrían decir es de medida cero, aunque no saben cuál es la definición, pero intuitivamente hablando es que no ocupen espacio. Ok, entonces vamos a hacer aquí una afirmación. 2 a la n, afirmación. 2 a la n es mayor que n. Demostración por inducción. Entonces, si n es igual a 1, 2 a la 1 es igual a 2, y eso es mayor que n, que es igual a 1. Entonces se cumple. 2, hipótesis de inducción. Si n es igual a k, 2 a la k es mayor que k. Y por demostrar, si n es igual a k más 1, 2 a la k más 1
es mayor que k más 1. Eso es lo que hay que probar. Entonces, 2 a la k más 1 es igual a 2 a la k por 2. Y 2 a la k, por la hipótesis de inducción, es mayor que k. Entonces, bueno, si quieren esto lo pongo como 2 por 2 a la k. Esto es mayor por la hipótesis de inducción a 2 por k. Pero 2 por k es lo mismo que k más k. Y como k es natural, k es mayor que 1. Distinto de 1. Estamos tomando esto para k distinto de 1, ¿no? Porque en k igual a 1 o en n igual a 1 ya comprobamos que se cumple esto. Entonces, esto es mayor que k más 1. Por lo tanto, 2 a la n es mayor que n. Entonces, dado eso, tenemos que 2 a la n es mayor que n, pero n por 1 es mayor que 1 entre epsilon. Por 1 y este por asterisco, que es esto de aquí. Entonces tenemos que 2 a la n es mayor que 1 entre epsilon, o en otras palabras que epsilon es mayor que 1 entre 2n. 1 entre 2n es menor que epsilon. Y hemos demostrado este pequeño teorema. Entonces, eso que demostramos de que los racionales no ocupan espacio es una consecuencia de la propiedad arquimediana. Entonces, por eso puse este teorema así. Porque para que esto obviamente si el campo es completo, inmediatamente cumple esto. Porque es arquimediano por el teorema anterior que vimos aquí. Pero puede ser que tenga un campo que sea ordenado, que cumpla la propiedad arquimediana y no necesariamente es completo como los racionales. Entonces, aún en los racionales se va a cumplir esta propiedad. Ok, entonces quedan 20 minutos ahí. Vamos a ver qué pasa, porque no sé nada. Pero en dado caso de que no haya clases, pues les subo el video correspondiente al conjunto de Cantor, que es lo último que nos falta ver antes de hacer ese hipotético examen. Entonces mañana no falten con Arturo y hagan, pues los que van mal, traten de hacer esos ejercicios que valen puntos extra para su calificación final, y los que van bien, pues no es necesario que lo hagan.